Mi invitado, estoy con Rodrigo Soto. Bienvenido, Rodrigo, a La Buena Vida. Muchas gracias, María, gracias. Bueno, Rodrigo es académico de la Universidad de Santiago y fue elegido como coordinador del grupo de trabajo Deporte, Sociedad y Políticas Públicas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, lo que se llama CLACSO, en el ambiente académico. Me mandaron a mí un artículo de también un académico de la Universidad de Santiago, que es Oscar Comens, que él decía que las universidades son la tumba de los grandes deportistas. Ustedes que están metidos en este tema, ¿por qué las universidades se han convertido en la tumba de los grandes deportistas, Rodrigo? Bueno, primero que todo comentar que yo estudio el deporte desde la psicología social, ¿sí? Desde la psicología social en el deporte y bueno, también he tenido la oportunidad de conversar con Oscar algunos de estos temas. Cuando se habla o cuando él hace esta expresión, yo creo que él se refiere también al contexto que hoy ocurre actualmente en Chile, ¿sí? Hoy en Chile los deportistas probablemente que están en la enseñanza media y terminando la enseñanza media, hoy tienen que decidir si seguir como una carrera como deportista o ingresar a la universidad. Las personas que logran articular esto, el estudio y el deporte, no son muchas. Si bien hay experiencia, si vemos las personas que representan a Chile en los Juegos Olímpicos, en los Panamericanos, en los Suramericanos, quienes logran hacerlo son muy pocos. O sea, uno se imagina desde afuera, como el común de las personas que están escuchando ahora, que seguir una carrera deportiva en cualquier disciplina del deporte es muy exigente, demanda muchísimas horas de estudio, o sea, de entrenamiento, de trabajo, y uno pensaría que es casi incompatible hacerlo además con una carrera profesional. O sea, ya el tipo que se pone esa meta ya es un capo y merece todo el apoyo del Estado, de la universidad, del establecimiento donde está estudiando y todo, porque realmente ha de ser muy complejo, ¿no? Y claro, como tú dices, son muchas horas de dedicación y de estudio también. Cuando uno se dedica al deporte de forma profesional, llamémoslo hoy en día, aunque no implique un ingreso económico tan importante, cuando los deportistas se dedican profesionalmente a esto, también necesitan estudiar sobre su propia disciplina, estudiar a los rivales, estudiar claro, por supuesto, el ambiente en el que están. Entonces, no solo la práctica. Claro, dedicación y estudio. Sumarle a eso es un estudio universitario, que yo dentro de la Universidad de Santiago también tengo la oportunidad de hacer clases con deportistas que son seleccionados nacionales y que están estudiando una carrera universitaria, implica un esfuerzo aún mayor, ¿sí? Me imagino que no puede el deportista cumplir con los horarios establecidos para un alumno que solamente está siguiendo una carrera profesional. Me imagino que en ese sentido las universidades debiesen tener como una especie de malla a lo mejor paralela que sea para el deportista. ¿Sucede eso? Partamos por la Universidad de Santiago. En la Universidad de Santiago el ingreso de deportistas destacados es bastante alto, es importante el ingreso que tiene la universidad. ¿Porque le prestan apoyo? Exacto, sí, tienen apoyo desde la universidad, ciertas facilidades académicas, y ahí comienzan los desafíos. Quizás lo que tú comentas ahora puede ser incluso parte de una propuesta. De políticas públicas. Claro. Fantástico, estoy ayudando. Claro, porque en el fondo las carreras hoy en día, universidades estatales, universidades privadas, tienen su carrera y su malla curricular estándar, y yo en tanto deportista me tengo que acomodar a ella. Yo en tanto profesor, por ejemplo, también puedo dar las facilidades para que mi deportista pueda asistir al campeonato y también cumpla con las obligaciones de cierto ramo. Algo más estructural, algo más profundo respecto a, no sé, una carrera más flexible, si es que soy deportista, yo creo que eso está en construcción y es un desafío para las universidades. O sea, hoy no existe. Al menos en universidades estatales, al menos en la Universidad de Santiago, los deportistas tienen que cursar su carrera como cualquier otro estudiante, sea o no sea deportista. O sea, ahora uno entiende por qué Oscar Comens dice las universidades son la tumba de los grandes deportistas, en el fondo porque no les ofrecen ningún tipo de ayuda, no les dan las facilidades. Por último, porque yo me imagino que hoy, con la tecnología que existe, si uno puede trabajar
desde cualquier lugar del mundo, si tu trabajo te lo permite, si no tienes que estar marcando tarjeta o estar presencial. Me imagino que con mayor razón un joven que está entrenando, pero que a la vez tiene espacios para estudiar, podría también dar los exámenes a través de internet, podría dar los exámenes de manera virtual, a lo mejor. Me parece que eso no debiese ser tan difícil de implementar hoy en día. No debiese, pero también hay cuestiones que se cruzan. Si hablamos del deporte o de un estudiante que se está formando como profesional, también hay cuestiones éticas importantes en la formación de profesionales, que y eso yo creo que es también una situación que pone una complejidad respecto al tema. Si pensamos que vamos a formar profesionales que van a estar presentes en la sociedad chilena o en cualquier otra sociedad, yo tengo un mínimo ético de la formación de profesionales, sean profesores, sean ingenieros, sean psicólogos. ¿Un mínimo ético te refieres a que debe estar en el...? A cumplir un cierto estándar, ¿sí? Entonces, otorgar una flexibilidad completa a la formación también para mí invita a pensar ese aspecto, ¿sí? Bueno, tú estás involucrado en ambas partes, porque estás en el fondo como coordinador de este grupo de trabajo, deporte, sociedad y políticas públicas, pero a la vez también eres profesor. O sea, tienes que poder llegar a un justo medio o a un equilibrio en que se le den las facilidades al deportista, pero que este también pueda cumplir con lo necesario para convertirse en un profesional del área que sea. Exacto. Esa es tu pega, en el fondo. Claro. Bueno, ya vamos a hablar del proyecto de Claxo, pero yo creo que es interesante lo que tú dices, porque cuando un profesional se forma, hoy en día tenemos casi que cuando ingresamos a una carrera ya lo hacemos contra el tiempo, ¿sí? Sí. Yo creo que la gente que está en su casa y que piensa en sus hijos o hijas que están en cuarto medio es como, por favor, termina esta carrera lo antes posible, o incluso las mismas personas que están estudiando. Si pensamos que ya cuando ingresamos a estudiar una carrera, entre comillas, lo hacemos contra el tiempo, compatibilizar el deporte con una formación profesional evidentemente va a implicar un periodo un poco más extenso respecto a mi formación. Entonces yo creo que eso también invita a pensar o interpela a la sociedad en general respecto a qué valor le estamos dando a las actividades humanas que no implican necesariamente producción económica, llamémoslo así. Exactamente, una remuneración inmediata. Exacto. Porque yo creo que igual es mucho más interesante apostar a la educación en el tiempo. Creo además que seguir estudiando por el resto de la vida es algo que contribuye y que nos nutre hasta la gente que tiene 60, 70, 80 y todos. O sea, creo que realmente es lo que mejor nos puede hacer en la vida. Entonces, yo entiendo la urgencia porque hay una necesidad de mantenerse, de mantener a una familia, pero claro, también ahí hay un cuestionamiento que debemos hacernos como sociedad, hacia dónde estamos caminando. Claro. Y ahí, en ese cuestionamiento, yo creo que aparece el rol del Estado. Si el Estado, que es en el fondo, cuando un deportista sale de Chile con el buzo de Chile, con el pasaporte de Chile, va a un campeonato en cualquier disciplina, lo que hace es ir a representar al país. Claro. ¿Sí? O sea, el país debe hacerse cargo de ese Muchas joven. personas dirán que puede representar a una federación o al Estado, ahí hay un debate. Pero representa a Chile. Representa a Chile. Entonces, desde ahí, si el Estado de Chile se tiene que hacer cargo de todos los chilenos y chilenas, bueno, tiene que aparecer un rol y tiene que aparecer una función respecto a qué vamos a hacer con los deportistas que se forman, que están representando a Chile y que se están formando profesionalmente. Por ejemplo, el debate en educación hoy día apela a ciertos aportes basales que deberían recibir las universidades públicas. Eso podría ser una opción en donde una universidad pública que recibe un deportista que está compitiendo internacionalmente, bueno, recibe un aporte basal, claro. Tiene este deportista la flexibilidad o la posibilidad de extender un poco su formación y cumplir con lo que a él o a ella le gusta, evidentemente hacer su deporte, practicar, competir y también formarse profesionalmente. Eso no existe hoy en día. Eso es parte de las políticas públicas que ustedes están de alguna manera desarrollando. Que estamos estudiando y que queremos retroalimentar. Por supuesto.
Tenemos que ir a una canción, pero seguimos hablando de este tema tan interesante y vamos también, por supuesto, a ver cuáles son las propuestas que tienen ustedes dentro de estas políticas públicas y dentro de lo que se puede hacer, y también yo creo hacer un llamado a las universidades a que sea un poquito más flexible con los deportistas, porque sabemos que el tiempo de vida útil de un deportista no se alarga mucho en el tiempo. Entonces, qué maravilla saber que puede dedicarse a su carrera deportiva, pero además tiene algo que le va a dar, en el fondo, una seguridad el día de mañana. Escuchamos a R.E.M. con Drive. Y estamos hablando aquí de un grupo de trabajo, deporte, sociedad y políticas públicas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es CLACSO, y tienen un proyecto que están analizando, que están tratando de desarrollar y que están tratando de implementar, y podríamos hablar un poquito sobre eso y nos vamos metiendo en las otras aristas que involucra este proyecto. Sí, súper. Bueno, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, ya digámoslo CLACSO desde ya, ofrece una posibilidad de distintos grupos de investigación en Latinoamérica para conformarse como grupo de estudio estables validado por esta institución que dentro de las ciencias sociales es una de las más prestigiosas en Latinoamérica. Y lo que hacemos nosotros es coordinar 12 países de Latinoamérica. Hasta el día de hoy están presentes 10 y una apuesta nuestra como grupo es abarcar a 2 más, que es Bolivia y Paraguay, respecto a esta temática. ¿Los otros países son latinoamericanos también? Son latinoamericanos, ajá, sí. Bueno, en el fondo todo el Cono Sur, sí, Cono Sur, y México, Costa Rica y Canadá también. Perfecto. Sí. Y esta investigación considera 3 años, 3 fases. Una primera fase es el diagnóstico de cada país. Están partiendo. Exacto. El 1 de octubre comenzó este grupo de trabajo. Sí. Considera el diagnóstico de cada país, ¿sí? Luego, en una segunda... Ese diagnóstico tiene que ver con el nivel de los deportistas, con la cantidad de deportistas, de cómo el Estado apoya a los deportistas, etcétera. Implica el estudio y el análisis de las políticas públicas de cada país respecto a cuatro ejes, ¿sí? Que es el deporte de alto rendimiento, el deporte social, que en el fondo el que busca como objetivo no la competencia, sino llamémoslo el goce, aprovechar el ocio de una forma óptima. También existe una visión de género también, y otro punto es el deporte el que apunta a los Juegos Paralímpicos, ¿sí? Entonces, y también hay un tema con el deporte de niños de riesgo, que también el deporte los ayuda a salir, o ya sea de las drogas o de las malas juntas. También el deporte tiene ese poder enorme. Yo diría que es el deporte, y sobre todo son las relaciones humanas que uno construye ahí. Claro. Porque, puede ser el deporte, puede ser la música, puede ser el arte, puede ser cualquier actividad. actividad. Algo que te relacione. Y que te haga sentido, en el fondo. Claro. Cuando yo hago una actividad que me hace sentido, con la cual me siento importante, siento que estoy aprendiendo, siento que estoy aportando, evidentemente yo voy a seguir en esa actividad. Y hoy en día nuestro país, una de las pocas actividades que ofrece para niños y niñas que tienen ciertas menos oportunidades que otros grupos, es el deporte. Y es por eso que de pronto el eslogan es el deporte saca a los niños de cualquier mal, en el fondo, casi como una situación mágica. Yo pienso que no es así, sino que son las relaciones humanas que uno construye, y que en base a eso... ¿Sabes qué? Es tener un interés. Exacto. Y es sentirme útil. Exacto. Es sentirme útil para algo. Sentir que soy parte de algo, que pertenezco, que me necesitan, claro, que tengo este grupo que también depende de mí. Exacto. Y es una interacción en el fondo. Nosotros, desde las ciencias sociales, cuando analizamos, intentamos ver cuáles son las interacciones que se hacen visibles desde una política pública, desde un discurso de alguna autoridad, o desde la propia práctica de deportista o estudiante, etcétera. Entonces, lo que tú dices yo creo que es algo muy importante, y podría ser para mí una pista o una clave para poder analizar esto del deporte como un objeto, una herramienta que puede servir, ya sea para mejorar la salud, para sacar a ciertos niños y niñas de riesgos sociales. Para la tercera edad también. Por ejemplo. Y ahí
nuevamente apliquemos esta misma idea. Hoy en día, la tercera edad, ¿cuáles son las actividades que como sociedad le ofrecemos en donde ellos sientan que aportan? Poca. Muy poquísima. De hecho, yo me recuerdo en uno de mis viajes en Vietnam, en las mañanas, a las 5 o 6 de la mañana, tú ibas a los parques y estaba toda la gente, pero desde señores de 90 o 100 años, porque realmente la expectativa de vida en esos lugares es altísima, estaban todos en la mañana haciendo tai chi o algún tipo de deporte maravilloso, pero los parques a las 6 de la mañana estaban llenos de personas de la tercera edad haciendo deporte, gente más joven corriendo, haciendo otras cosas, pero de verdad que se notaba que era una política de Estado, que era una política pública de Estado, que se ofrecían estas clases masivas para todo el mundo. Y en eso creo que todavía estamos al debe. Pero volvamos un poco a lo que están ustedes en este estudio con estos otros países. Bueno, estábamos en la primera fase, sí, que va a ser en el fondo el análisis o el estudio de las políticas de cada país. En una segunda fase, lo que esperamos es aglutinar estos 12 estudios o estas 12 investigaciones. Y en una tercera fase lo que queremos hacer es generar una retroalimentación a las políticas públicas en base a las distintas comparaciones que podamos hacer entre las realidades. Es un desafío grande. Sí, porque además necesitan al Estado trabajo de su parte, de que los apoye también. Esperamos... Y a entidades privadas a lo mejor. Esperamos y confiamos que el Estado pueda colaborar. Hay posibilidad también de sumar a privados. Yo creo que todos recordamos cuando Tomás González no tenía ni un apoyo, que nos ha dado además tantas satisfacciones, y le pidió apoyo a Leonardo Farcas, y le puso un gimnasio y lo apoyó completamente. Y ahí en realidad uno se da cuenta también lo necesario que puede ser si hay algún privado que tiene la posibilidad de hacerlo, porque puede lanzar al estrellato a un joven y además nos puede dar tantas satisfacciones como país. Yo creo que el caso de Tomás González, evidentemente, es un caso, es un ejemplo que nos podría permitir generalizar. Pero yo creo que no es generalizable. Entonces yo no sé si lo planteo de otra forma. Yo creo que si el Estado replantea el rol del deporte, si lo asume como política de Estado, y hoy en día yo creo que con el lanzamiento de la política pública podríamos leer el documento. Yo aún no tengo la posibilidad de leer el documento en específico de la política pública. Creo que si el Estado lo asume el deporte, la actividad física, como una prioridad, si lo hace seriamente, es posible que no sea necesario en algún momento la presencia de privados, porque va a estar, por un lado, el Estado desplegándose en el país, en las comunidades, y las mismas comunidades se pueden organizar y pueden generar sus propios recursos. Yo he tenido la oportunidad de ver muchos grupos, muchas comunidades que en relación al deporte generan sus propios recursos y en el fondo se genera una cadena bastante positiva, ¿sí? Porque, por un lado, existe presencia de lo público, llamémoslo así ahora, existe presencia de lo público promoviendo el deporte, y también existe presencia de las comunidades generando sus propias actividades, sus propios recursos. Tú me nombrabas algo, con esto terminamos, que me pareció interesante, que es cómo se ha mercantilizado un poco el tema del deporte, y nos reíamos de esos padres que yo creo que ven a un niño de 2 años que le pega bien a la pelota y se están sobando las manos o afilando los bigotes porque están pensando que va a ser el próximo Vidal o el próximo Alexis Sánchez y que van a ser millonarios. Claro. También se ha perdido un poco el deporte por el placer, por la belleza de hacer algo que te apasiona. Y yo creo que ahora hay una especie como de incentivo medio perverso, que tiene que ver con el tema Lucas al final. Claro. Lo que conversábamos, en el fondo, un análisis que se hace hoy en día del deporte, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica y en el mundo, es que ha asumido lógicas mercantiles. Claro. Y por lo tanto, en el fondo, el sentido que se le dota a estas prácticas deportivas o estas prácticas de actividad física va por ahí. ¿Y cómo se cambia eso?
por un lado, y es una pregunta que... Porque si uno sigue viendo todos estos chiquillos millonarios, futbolistas, que tienen esas vidas así como de Bills y Pap, claro, me imagino que hay mucho niño que sueña con eso. Es lo mismo que pasaba antes con la televisión, con esa fantasía de que la televisión, la vida sonreía, que no es tan así, por supuesto, pero también se genera esa como... esa gana de poder llegar a estar ahí. Claro. Ya que hablamos de lo público, ya que hablamos del Estado, yo creo que por un lado el Estado debe asumir un rol fuerte respecto a qué va a hacer con la mercantilización del deporte o no, ¿sí? Si el Estado asume un rol, bueno, en el fondo promovemos la práctica deportiva, ofrecemos posibilidades, lo que hablábamos al inicio de poder estudiar una carrera y al mismo tiempo representar a Chile, si el Estado lo asegura, bueno, es una línea interesante. Y en el fondo, frente a la mercantilización, para mí lo primero que debe ocurrir es un debate, es un darse cuenta y es un compartir experiencia, ¿sí? Tal como dijimos recién, cuando uno realiza una práctica deportiva, cuando uno se vincula con su cuerpo, podemos llegar incluso a eso, a no hablar de deporte ni actividad física, sino a un vínculo con el cuerpo. Lo que me invita a seguir haciendo esto son los aprendizajes, son ciertos encuentros con uno, con el otro. Las endorfinas también que te genera hacer deporte. Claro, también mis colegas de la escuela, y les doy un saludo, de la Escuela de Ciencia del Deporte, la Actividad Física y la Salud de la USACH, ellos también dirían este relato. Evidentemente yo soy psicólogo social, lo leo desde otro punto de vista. También existen... Frente a la práctica deportiva pueden haber múltiples relatos. Uno es lo que el que ofrece el mercado y es el que nos invade, evidentemente, el que nos dice cuáles son las ropas que hay que vestir, cuáles son las corridas que hay que correr. Mientras más sponsor tenga, parece que es mejor y más éxito voy a tener. Pero hay otras lecturas, hay otras posibilidades. Si vemos, y afortunadamente he tenido la oportunidad, como decía, de conocer otras experiencias, en el fondo existen experiencias que en base a la práctica deportiva o en base a la práctica de actividad física, lo que motiva a seguir realizando esto no es la polera que me van a dar o si la corrida tira luces o pinturas o lo que sea, sino que es el encuentro humano, el encuentro con otra persona. Y eso es un punto importante que hoy en día en Chile quizá incluso puede ser hasta de ir en contra del sentido común, pensarlo, reflexionarlo. Bueno, esa es pega para ustedes también, como Claxo. De nosotros. Tienen harta pega. Exacto. Y en el fondo yo creo que, bueno, también acceder a este tipo de encuentros, de conversaciones es importante porque nosotros no somos los expertos, nosotros nos damos las soluciones, nos vamos a decir cuál es el camino que hay que recorrer, si bien muchos y muchas nos atrevemos a hacerlo algunas veces. Yo creo que es importante considerar también la opinión de la gente en base a qué lugares quiere ir, a cómo es posible realizar este tipo de prácticas y desde ahí generar una articulación, ¿sí? Yo tuve la oportunidad hace muy pocos meses de ir estuve en Harvard, ¿sí? Haciendo un curso muy breve. No aprendí que todo es perfectible, sino que pude hablar de políticas públicas y conocer un poco la experiencia de profesores y algunas otras personas. Y bueno, yo tuve la oportunidad de encontrarme con expertos, profesores asesorando a gobiernos de Estados Unidos y que una cuestión importante que decían como desafío para las políticas públicas es escuchar a la gente, escuchar a la persona que está relacionada con la práctica misma. Claro, ¿sí? por supuesto. Entonces, la construcción de política pública en cuatro paredes o descontextualizada de las personas, evidentemente no nos lleva a un camino bueno, entonces óptimo. Ustedes como Claxo también en algún momento van a tener que abrir ese espacio para que la gente pueda acercarse y también de alguna manera darle su punto de vista y aunar esas miradas y de ahí también formar este proyecto de distintas políticas públicas. Tenemos que terminar porque se nos acabó el tiempo absolutamente. Te agradezco muchísimo, Rodrigo, es un tema muy interesante. Les deseo mucha suerte con Claxo y es un proyecto largo que esperemos que vea la luz pronto. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio.
solo una última cosa, sé que Dale. queda poco tiempo. Con Claxo también vamos a lanzar un libro, esperamos que sea de aquí a fin de año, que tiene por nombre, y intenta ser también un poco quizás atrevido, tiene por nombre ¿Quién raya la cancha? ¿Sí? Y también habla de los estudios sociales del deporte en Latinoamérica. Van a haber bastantes experiencias de académicos, nuevamente hablamos del Cono Sur, en donde ellos han reflexionado varios aspectos del deporte en relación a otras cosas. Bueno, te propongo que cuando salga el libro me vengas a contar de aquellas temáticas que van a estar en el libro, ¿te parece? Me parece, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Escuchamos Killing Me Softly de The Fugees.